Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el empate entre Uruguay y Corea del Sur. A mi entender, ambas selecciones quedaron en el debe. En el primer tiempo fue un poco mejor el conjunto asiático, siendo un poco más directo en la zona de ataque, pero sin generar situaciones de gol. Uruguay tuvo una en una pelota parada y no mucho más. En la segunda parte, el conjunto uruguayo sí se hizo cargo del balón, dominó la posesión de la pelota durante básicamente todo el complemento, pero no pudo generar tampoco una gran cantidad de situaciones de gol como para ser el merecedor vencedor de este partido. El empate termina siendo justo, ambas selecciones debutaban en esta Copa del Mundo y es por eso que terminan yéndose conformes. Todavía tienen 2 partidos por delante y las chances de clasificar a los octavos de final está todavía latente. Uruguay deberá mejorar sobre todo en tener más variantes en ofensiva porque tiene muchísimos futbolistas de más jerarquía, en este caso de Corea del Sur, pero no pudo generar esas situaciones en base a la jerarquía individual ni tampoco el juego colectivo. Y por el lado de Corea del Sur, la única arma que tuvo en la mayor parte del partido fue Heung-min Son, la figura del Tottenham, y más allá de eso no tuvo tampoco un gran juego ni colectivo ni individual que le permitiera superar al elenco sudamericano. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el 11 del entrenador Diego Alonso. Hay que decir que Uruguay tuvo una particularidad en esta Copa del Mundo. Tiene otro entrenador en un mundial después de 20 años, porque recordemos que tanto en las ediciones de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, de Brasil 2014 como de Rusia 2018, el DT era Oscar Washington Tabárez, y a Alemania 2006 no fue porque perdió el repechaje previo contra Australia, por lo que desde Corea-Japón 2002 que Uruguay no tiene otro entrenador que no sea Oscar Washington Tabárez. En esta oportunidad, frente al seleccionado de Corea del Sur, Diego Alonso es el entrenador uruguayo que, recordemos, está al frente de la Celeste desde principios de este 2022. En cuanto al 11, Uruguay se paró con un 4-3-3 clásico y con la sorpresa de Facundo Pellistri, el futbolista de Manchester United, en la delantera. Sergio Rochet fue el arquero, la línea de 4 defensores con 3 jugadores muy experimentados: Martín Cáceres como lateral por la derecha, el capitán Diego Godín como primer marcador central, José María Jiménez como segundo zaguero y Matías Olivera, el futbolista del Napoli, como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Matías Vecino, mientras que los 3 atacantes fueron, por un costado, el recién mencionado Facundo Pellistri, por el otro Darwin Núñez, y el centro delantero y referenciaria fue nada más y nada menos que Luis Suárez. Y por el lado de Corea del Sur, recordemos que el entrenador es el portugués Paulo Bento, que para un equipo también bastante lógico, con un 4-2-3-1 que buscaba contragolpear, sobre todo en la primera parte, donde lo hizo bastante bien. En la segunda se quedó demasiado atrás y únicamente pudo generar situaciones de gol de las manos de Heung-min Son, su máxima figura. En cuanto al 11, los nombres son un tanto complicados. El arquero fue Kim Seong-hyu. Recordemos que la mayoría de los jugadores de Corea se llaman Kim, de hecho los 4 defensores tienen el mismo nombre. El lateral derecho fue Kim Won-hwan, los 2 centrales fueron Kim Min-jae y Kim Jung-won, el lateral izquierdo fue Kim Jin-soo, los 2 mediocampistas centrales fueron Hwan In-beon y Jung Woo-jong. Los 3 mediocampistas un tanto más ofensivos fueron Na Sang-ho, Lee Jae-sung y el capitán del equipo y mejor jugador que jugó con una máscara, el futbolista del Tottenham Heung-min Son, tuvo que jugar con una protección en su rostro debido a que lo habían operado antes del inicio de esta Copa del Mundo, y de hecho su participación en un principio estaba en duda debido a esta cirugía que tuvo que realizarse, pero finalmente va a poder participar de la misma. De hecho ya jugó este primer partido y podrá jugar sin ningún inconveniente los otros 2, y el centro delantero y referencia de área fue Hwan Ui-ho. Empezamos con la primera etapa, donde sorpresivamente los primeros 10 minutos sobre todo se notaba una Corea del Sur tratando de presionar alto como para que los mediocampistas uruguayos no jugaran. Lo más fuerte de Uruguay uno se preveía que era justamente esa mitad de la cancha propuesta por Diego Alonso, con
Matías Vecino, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. Como dije anteriormente, sorprendió con Pelistri jugando casi como extremo por derecha, pero retrocediendo a veces para sumarse a las líneas mediocampistas. Corea pudo hacer desaparecer en esos primeros 45 minutos a un jugador de la jerarquía de Valverde, que hoy está siendo uno de los mejores volantes del planeta, y tuvo alguna que otra aproximación, pero no generó ninguna chance verdaderamente muy clara, a excepción de una jugada que se desarrolla por derecha, centro al medio, y el centro delantero del equipo coreano termina tirando la pelota por encima del travesaño. Fue no solamente la más clara de Corea en ese primer tiempo, sino que la más clara del conjunto asiático en los 90 minutos. Por el lado de Uruguay, es cierto que, como dije, no fue superior a Corea básicamente en ningún momento, pero tuvo una situación muy pero muy clara en los primeros 45 minutos, producto de un cabezazo de Diego Godín que se estrelló en el palo. Si hay algo para destacar de Uruguay, más allá de lo que dije recién, que fue muy leve su poderío ofensivo, es que la dupla de centrales, Godín y Jiménez, estuvo nuevamente a la altura de las circunstancias en un partido correspondiente a la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta que Uruguay es un equipo con una muy buena pelota parada, uno no podía decretar la igualdad a pesar de que se estaba viendo, porque ninguno de los dos estaba pudiendo ser superior al otro, tal como sucedió en el Mundial pasado. En el primer partido, Uruguay le ganó sobre la hora 1-0 a Egipto con un gol de cabezas de Josema Jiménez en el minuto 93, por lo que hasta que el árbitro no pitó el final, todos esperábamos a ver si Uruguay podía meter un gol que le diera los 3 puntos. No tuvo suerte, no tuvo claridad en ningún momento, y en ese primer tiempo Corea del Sur lo superó básicamente presionando y corriendo. Estuvo a la altura de las circunstancias el equipo asiático dirigido por el portugués Bento, que se mostró bastante movedizo en el banco de suplentes, pidiéndole en todo momento a sus jugadores que no bajen el ritmo, porque en el momento en el cual Corea bajara esa presión constante, seguramente de la mano de Valverde, de Bentancur y de Vecino, Uruguay hubiera pedido generar más juego interno para terminar la jugada, ya sea en los laterales y posteriormente dentro del área, con un futbolista como Luis Suárez, que no tuvo un buen partido, de hecho fue reemplazado cuando corrían los 18 minutos del segundo tiempo por Edinson Cavani, o a su vez también con Darwin Núñez, que es un jugador que hoy por hoy está pasando por un muy buen momento y que de hecho ha desplazado del 11 titular a Cavani, que no llega en su mejor momento al Mundial debido a que en el Valencia de España estuvo con muchas lesiones en este último tiempo. En definitiva, en ese primer tiempo Corea parecía quedar mejor parado, debido a que el partido en sí, en esos 45 minutos, se jugó como quiso la selección surcoreana. En ningún momento Uruguay pudo plasmar dentro del terreno de juego lo que pretendía su entrenador, que seguramente era tener más variantes en ofensiva. Siempre terminaba cayendo en pelotazos largos a algunos de sus delanteros que no pudieron terminar de pararse bien en el terreno de juego como para recibir libres en alguna jugada un tanto aislada, porque en ese primer tiempo Uruguay fue eso, un equipo de jugadas aisladas, como lo fue en esa pelota parada del cabezazo de Godín y como lo fue también en algún que otro remate de media distancia. En la primera etapa el 0-0 fue totalmente justo, pero Corea del Sur había logrado maniatar las intenciones del equipo uruguayo. Este es el cuarto 0-0 que tenemos en la Copa del Mundo, después de las igualdades sin goles que hubo entre México y Polonia, entre Dinamarca y Túnez y entre Croacia y Marruecos. Estamos teniendo un mundial en el cual hay partidos muy pero muy buenos y otros que son verdaderamente bastante malos. No hay un punto medio entre los encuentros que hasta el momento se han jugado en este mundial. Todavía quedan 2 encuentros para terminar la primera fecha, pero este compromiso entre Uruguay y Corea del Sur entra entre los cotejos verdaderamente malos. Corea del Sur no permitió jugar a Uruguay y el conjunto sudamericano no pudo hacerlo en ningún momento, y es por eso que el 0-0 termina siendo justo. En la segunda parte, Corea retrocedió dentro del campo de juego, la presión constante en ofensiva dejó de efectivizarse durante los 45 minutos, por momentos lo siguió haciendo, y de hecho la situación más clara que tuvo Corea en el segundo tiempo es producto de un error del arquero de Nacional de Uruguay, de Sergio Rochet, que saca por abajo, saca mal, la pelota le queda a Hyun-Min Son, que remata de media distancia y la pelota se va sobre el palo izquierdo del guardameta uruguayo. Y la situación más clara del equipo de Sudamérica también fue un remate de media distancia en los pies de Fede Valverde. Remató prácticamente de 30 metros y su disparo se estrelló en el palo. Las dos situaciones de Uruguay más claras fueron 2 remates en el palo, pero no fueron 2 jugadas
producto del juego colectivo. La primera fue una pelota parada, una arma totalmente válida como para intentar meter un gol, y la segunda fue un remate de media distancia por la jerarquía individual que posee el futbolista del Real Madrid. Uruguay no pudo desenvolverse bien en el terreno de juego como para desmembrar a la defensa surcoreana. En definitiva, los dos equipos tuvieron algo en común, que es que defendieron correctamente. Ninguna de las dos selecciones, más allá de que también contaron con situaciones claras, dos por lado, más específicamente, defendieron mal. La realidad es que el bloque sólido uruguayo y el bloque sólido de Corea del Sur funcionó muy bien e impidieron que el otro ofensivamente pudiera generar situaciones de gol. En la primera etapa, como dije recientemente, Corea lo hizo durante mucho tiempo, lo de la presión constante que evitó que Uruguay se moviera en base a los mediocampistas. Ya en la segunda parte sí, los centrocampistas de Uruguay pudieron manejar un poco más la pelota, pero sin ser lo suficientemente profundos. Trató Alonso con cambios modificar un poco lo que estaba sucediendo. Como dije, entró Cavani para ver si podía tener más movilidad que Suárez, que estaba muy estático y que estuvo muy estático en el partido. Ingresó también Nicolás de la Cruz, el futbolista de River, como para intentar hacer algún que otro pase filtrado. Entró Matías Viña en lugar de Olivera en el lateral izquierdo para ver si lograba más profundidad por el costado izquierdo, pero ninguna de estas modificaciones logró cambiar el rumbo del partido. Quizás como a Uruguay le quedó una modificación más, uno se pregunta por qué no ingresó otro delantero, por qué Georgian de Arrascaeta, el futbolista campeón de América con el Flamengo, estuvo los 90 minutos sentado en el banco de suplentes sabiendo que había muchas chances de que podía ser titular. A mi entender, el DT uruguayo Alonso se quedó con armas que podría haber utilizado para desestabilizar a la defensa coreana en el banco de suplentes. No utilizó todo lo que tenía a su favor como para intentar ganar este partido. A lo mejor al ser el primer encuentro no quería jugársela demasiado como para no quedar mal parado. Recordemos que Corea también realizó sus modificaciones y obviamente durante todos los segundos 45 minutos estuvo parado totalmente para intentar acertar en una contra, algo que no pudo hacer, y es por eso que el primer partido tanto para Uruguay como para Corea del Sur finalizó 0-0.